Vamos a orar para pedir o seguir pidiendo la dirección a nuestro Dios para que Él nos use, nos tome en sus manos y seamos dirigidos en todo lo que hagamos. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Tu amor, tu misericordia, tu bondad son eternos, son perfectos. Y te agradecemos. Estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre. Queremos suplicar de tu dirección y tu bendición. Que me uses al estar hablando tu palabra, que tu palabra nos guíe para honrarte, para glorificarte, para agradarte, Señor. Así que, Padre, pongo en tus manos que sea una herramienta útil y que, Señor, sea guiado, dirigido por tu Espíritu Santo. También que mis hermanos sean enseñados por tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos guíe para honrarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre. Gracias porque eres bueno y eres hermoso. Toma esta iglesia en tus manos. Te lo pedimos. Te agradamos, te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hebreos capítulo 10, empezando desde 9, nos habla del sacrificio de Cristo y nos dice que el sacrificio de Cristo es perfecto, que en el sacrificio de Cristo no necesitamos nada. Si leemos un poquito de versículos o de la Biblia, dice en el versículo 12 del capítulo 10, pero Cristo, Hebreos capítulo 10, versículo 12. Estoy hablando un poquito de contexto, hermanos, antes de empezar la predicación, para que luego no digan que predico mucho, ¿verdad? Todavía no empezamos la predicación, un poquito de contexto, para que veamos dónde estamos, cómo estamos, y que me pueda explicar yo un poco mejor, poder llevarles un poquito más a la palabra de Dios. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y qué hermoso, ¿verdad? Encontrar que con esa ofrenda, una sola ofrenda, dice, y para siempre hizo perfectos, ¿a quién? A los santificados. O sea que usted y yo ya no necesitamos ir a bailar a Chalma. Ya no necesitamos de nada. Porque Cristo nos ha hecho perfecto. Una vez y para siempre. Él nos ha hecho perfectos y para siempre. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Algo que tenemos que disfrutar. Algo que tenemos que creer, porque en muchas ocasiones se nos olvida
la perfección de la obra de Dios en nosotros. Muchas veces yo sé que entra nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestra humanidad, y nos olvidamos de la obra que Él ha hecho y nos sentimos tristes o podemos desviarnos y hacemos muchas cosas que no le agradan a Dios y hacemos muchas cosas que no estamos en lo que Dios quiere que hagamos. Si seguimos leyendo la Biblia, dice en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Luego dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados, ¿verdad? Y a veces le decimos, Señor, perdóname por favor el pecado del año de 1990. Bueno, sí, así somos. Señor, por favor, perdona mi pecado del año de 1992. Cuando le dije a mi esposo esto, cuando le dije a mi esposa esto, o cuando le hice esto a mi esposa, o lo que usted quiera. Nosotros sí nos acordamos de nuestros pecados. Pero la Biblia nos dice que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Esto es hermoso. Él no es como nosotros. Luego hablamos de las mentes de los hombres y yo digo que los hombres, estoy jugando un poquito, tenemos la mente de Dios y las mujeres no, ¿verdad? Porque a nosotros se nos olvida lo del año pasado y se dice que las mujeres tienen mente histórica. Histérica también, pero muchas veces histórica. Son muchas mujeres, no me tanteo yo, ¿verdad? Pero bueno, las mujeres se acuerdan más fácil de lo que hacemos o lo que les hacemos o de lo que hicieron. Tienen mente más histórica, se acuerdan de muchas mentes más. Cristo no, Cristo se le olvidó. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso, hermanos, es recordar. Lo que yo estoy tratando de decir aquí es lo que nos está hablando Hebreos. Hebreos, en este capítulo, desde el capítulo 9, capítulo 10, hasta el versículo número 18, está hablándonos el libro de Hebreos de cómo Dios ya ha hecho todo. Las cuestiones espirituales ya están hechas. Las obras espirituales en cuanto a nuestra relación con Dios ya están hechas. Es lo que estoy tratando de decir. La relación de usted y de Dios, o de nosotros y de Dios, ya están completas. Ya está hecho todos los pasos para que nuestra relación espiritual con Dios ya se hizo. Ya no tenemos que abundar, ya no tenemos que ponerle nosotros, como dice la Biblia, ninguna jota, ninguna tilde, ninguna acción, ninguna obra, ningún recuerdo de tus pecados, Señor. Por mi culpa, acuérdate de que en la iglesia me estoy durmiendo o me duermo. Ya Dios se olvidó de eso. Es que algunos ya me están diciendo amén. Y yo ya ni digo nada. Y ya me dicen amén. Todavía no, espérense.
Ustedes saben, yo juego con los títulos de la Biblia para decir la práctica que debemos de tener usted y yo en esta iglesia. Las prácticas en la casa de Dios. Y me va a entender ahorita porque dice en versículo 18, para terminar con la idea que quise decir del capítulo 9, del versículo 23 al versículo 18. Pues, donde hay remisión de estos, o sea, de pecado, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda, ni diezmo choncho, ni diezmo grande. Ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Verdad? Entonces lo que estoy diciendo, desde el capítulo 9, versículo 23 al versículo 18, nos está hablando que Dios ya hizo toda la obra para nuestra relación espiritual con Él, para nuestro andar con Él espiritual. Ya está completo, no hay nada que hacer. Donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por esto. ¿Quedó claro? Pero Pablo, yo digo que Pablo, bueno, yo soy como Pablo, tiene una teología de la chimotrufia. Como dice una cosa, también dice otra. Por supuesto, en cuanto a la relación espiritual, ya no está hablando. Pero eso no quiere decir que usted y yo actuemos y hagamos lo que nos dé la gana en la casa de Dios. Eso no quiere decir que usted o yo seamos unos desordenados. Yo siempre he dicho que yo soy un pastor ordenado, desordenado. Y soy un pastor ordenado porque me ordenaron al ministerio. Hubo un concilio pastoral, me bombardearon con preguntas teológicas y después en su misericordia pasé el examen. En su misericordia de Dios pasé el examen. Pero soy un pastor desordenado porque no llevo muchas características o a veces no obedezco tantos legalismos que tenemos. Pero la cosa es que sí hay cosas, que sí hay reglas, por así decirlo, mandatos de Dios, que usted y yo tenemos que seguir en casa de Dios, que tenemos que seguir en la iglesia, que tenemos que seguir para servirle. Lo que les quiero decir, se lo voy a sintetizar. Usted y yo, aunque el pastor no le diga nada, aunque usted se entienda libre, aunque usted sepa que tiene libre albedrío, libre pensamiento, usted en la Biblia le enseña, o a usted le enseña la Biblia, cómo debe de actuar, de andar dentro de la iglesia. Por supuesto, yo hoy lo particularicé mucho a la casa de Dios, porque el texto me ayudó para particularizarlo en la casa de Dios. Dice entonces Pablo, bueno, no es Pablo la verdad, dice el autor del libro de Hebreos, algunos creen que es Pablo, algunos creen que es Lucas, bueno, dice el autor de Hebreos. Así que, ya no hay una relación, nada más acción espiritual, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Pablo otra vez, el autor de Hebreos está diciendo, así que hermanos, ya no teniendo nada más que hacer en cuestión espiritual,
espiritual. Tenemos entrada. Es lo que dice el autor. Así que ya no tenemos más acción espiritual por hacer usted y yo. Y que se nos abrió a través de su verbo. Dice, esto es de su carne, de su sacrificio. Porque usted y yo somos salvos por el sacrificio de Cristo. Mire, yo como pastor, yo siempre he dicho, hermanos, no hay oración salvadora. Porque muchas veces dice, ¿ya hiciste la oración de salvación? Mire, podrá decir 30,000 oraciones y muy bonitas, pero si no hay una conversión, de nada sirve las oraciones. En otras palabras, si usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz para que usted tenga vida eterna, no sirve de nada. Ahorita va a entenderme por qué le puse el texto. Y teniendo un gran sacerdote, ¿sobre dónde? Y no está hablando del pastor Edgar, ¿verdad? Sino está hablando de Cristo. Y teniendo un gran sacerdote en la casa de Dios. Mire, lo que está diciendo el texto es que usted y yo tenemos que tener una forma de comportarnos, porque Cristo es nuestro gran sacerdote, porque Cristo es el que gobierna esta casa. Usted sabe qué gobierno tenemos o debemos de tener dentro de la iglesia. Nuestro gobierno debe ser teocrático. Las iglesias bautistas dicen que su gobierno es teocrático, pero es totalmente mentira. La iglesia bautista tiene un gobierno congregacional. En este no la tenemos congregacional. Si usted ha visto, yo no le digo, hermanos, vamos a levantar la mano a ver si ponemos de maestro al hermano Obed o al hermano Sergio o al hermano David o a la hermana Norma o a nadie, ¿verdad? Tratamos de buscar los dones que Dios nos ha dado para seguirlos. Así que, hermano David, ya váyase preparando porque pronto va a predicar. No dijo amén. Yo pensé que iba a decir amén con gusto, pero los mariachis callaron. Digo, los hermanos callaron. Porque tratamos de seguir un gobierno teocrático. ¿Saben qué es un gobierno teocrático? Gobernado por Dios. Nosotros, en las iglesias bautistas tradicionales y más de convención, tenemos un gobierno congregacional. Decimos que es teocrático, pero a la hora de la hora nos agarramos de chongo en la iglesia y el que vote más y el que tenga la familia dentro de la iglesia, eso es lo que se hace dentro de la iglesia. No me cuentan, lo he vivido y algunos dicen sufrido también. Desgraciadamente es así. Algunos tienen unos gobiernos episcopales, que trato que no sea así tampoco aquí. O sea, que mis chicharrones truenen, que lo de que diga el pastor sea lo que truene. No, debemos de tener un gobierno teocrático. Bueno, el texto dice, Pablo, así que hermanos, fíjese la palabra, así que hermanos, usted y yo ya tenemos un gran privilegio. Ya no tenemos que hacer nada espiritualmente ni físicamente para nuestra relación con Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Bueno, otra vez,
porque, bueno, el autor de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo esto, y luego dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y nos dice las características que debemos de tener como hijos de Dios al entendernos, al sabernos parte de la iglesia. Primera característica, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Ahorita el hermano Obed, que nos dio la clase, nos hablaba de cómo educar a nuestros hijos o cómo nuestro ejemplo debe de llevar a nuestros hijos a la obra de Dios o a seguirle. Nos dio el versículo de instruye al niño en su camino y aún cuando fueren viejos no se apartará de ellos. Hermanos, dice la Biblia que nos acerquemos con corazón sincero. Fíjese, la primera característica de estas palabras o de este texto, acerquémonos. O sea, actuemos, hagamos. No es algo que queramos o no queramos hacer, sino que tenemos que estar en la casa de Dios con corazones sinceros. Qué tristeza es que se nos olvide por qué estamos aquí. Si hacemos una encuesta y yo le pregunto, ¿por qué está aquí, Chaco? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me dirías? Para aprender. Ya nos dijo la vez pasada, porque si no, mis papás no me invitan a comer. Eso fue porque me dieron de desayunar ese, dije, aquella vez me dijo, ese es un corazón sincero. Tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero. Hermano, no podemos engañar a Dios. No podemos mentirle a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios con corazón sincero. O sea, entendiendo lo que Él ha hecho. Sabiendo lo que Él ha hecho. Mire, Él nos ha santificado. Él nos ha limpiado. Él nos ha lavado. Dice el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo este gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. En 1 Corintios capítulo 11, en el texto de la Cena del Señor, mucha gente o muchos pastores dan un tiempo para que la iglesia se acuerde de sus pecados y le pidan perdón a Dios, y después de esto ya puedan tomar la cena del Señor. Desgraciadamente, esto es la práctica. Sí lo ha vivido, que los pastores le dicen, hermanos, leen el texto bíblico de 1 Corintios
capítulo 11, donde nos dice la Biblia que no tomemos la cena del Señor indignamente y que si tenemos algún pecado, lo llevemos delante de Dios. Eso es la forma de cómo muchas veces se interpreta el texto bíblico. Y los hermanos muchas veces oran en la cena del Señor, lo digo porque lo he vivido otra vez, oran y a lo mejor están peleados con el marido, con la esposa, o con los hijos, o con algún hermano que le sacó la lengua, oran y dicen, Señor, pues perdóname, ya sabes que me cae bien gorda la hermana, o me cae bien gordo el hermano, pero ya no lo vuelvo a hacer, ya lo voy a querer. Y se sienten libres y toman la cena del Señor. Está bien que tomen la cena del Señor, pero está mal entender ese texto de esa manera. Ahorita acabamos de leer Hebreos capítulo 9. ¿Quién es el que nos hace perfectos? Cristo. Y muchas veces creemos que nuestra oración pequeñita de 5 minutos y de odio a lo mejor de un mes o de un año o de 3 años es borrada por esa oración. Señor, perdóname, ya no lo quiero odiar. Tú sabes que no lo quiero odiar y mi corazón se siente libre. Acerquémonos, dice la Biblia, con corazón sincero. Y el corazón sincero es entender. Dice aquí, la plena certidumbre de fe. Entender lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y que nosotros en realidad, no somos capaces de alcanzar esa limpieza que solamente Él nos puede dar. Acerquémonos sinceramente, es entendernos, aunque yo sea pastor, entenderme que yo sin Él no soy nada. Acerquémonos, dice, con corazones sinceros, es entender la obra que Él ha hecho, y es que por eso yo estoy aquí, alabando su nombre, honrándole, glorificándole. Si nosotros entendiéramos y fuéramos sinceros a lo que Él ha hecho, a la obra que Él está haciendo, nosotros deberíamos de estar todo el día, todos los días, arrodillados delante de Él, entendiéndonos lo que nosotros somos y entendiendo lo que Él es. Muchas veces en la iglesia, y lo he escuchado otra vez, si ya fui 2 domingos seguidos, así que ya puedo faltar el tercer domingo. De veras, la iglesia muchas veces actuamos así. Y la cosa es que no nos estamos acercando a Él con un corazón sincero. Estamos acercándonos a Él, creyendo que Él es sabonero y que Él puede tener de nosotros lo que nosotros queremos darle y no lo que Él se merece. Si somos sinceros, si estamos acercándonos a Él con corazón sincero, reconoceríamos el sacrificio de Cristo, reconoceríamos el sacrificio que hizo el Padre enviando a su único Hijo a morir a la cruz por usted y por mí. Ese es acercarse a Él con un corazón sincero. Cuando usted entiende, cuando nosotros entendemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas y que usted y yo ya no podemos hacer más o no tenemos
necesidad de hacer más para esa relación con Dios. Así que, hermanos, dice, Dios ha hecho todo esto. Acércate con corazón sincero. Acércate con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Esa es la sinceridad. Yo ya soy salvo porque Cristo hizo la obra por mí. Esa es la plena certidumbre de fe. Purificando los corazones de mala conciencia. Ya Cristo fue por mí a la cruz. Señor, limpia mi corazón. Que ya no piense esto. Y luego dice, y lavado los cuerpos con agua pura. Significado del Antiguo Testamento, de lavarse, de limpiarse y de entrar a ministrar en el templo, en la casa de Dios. La práctica en la casa de Dios. ¿Cuál es la práctica en la casa de Dios que usted y yo debemos de tener? Primero, acerquémonos con corazón sincero. Segunda enseñanza, mantengámonos firmes. O la segunda enseñanza, firmes en la fe. Firmes en la fe. Qué tristeza que hay doctrinas que cada día o cada ratito del día andan perdiendo su salvación. Fíjese cómo dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes. Hermano, si yo le pregunto, ¿cómo cataloga la casa de Dios? ¿Somos una iglesia firme? Cuando dice la Biblia, sin fluctuar, es sin andar, como diría en Efesios, como la ola del mar. Porque la ola del mar de repente está bien fuerte y ya de repente está bien tranquilita. Y la Biblia no quiere eso. La palabra de Dios, Dios no quiere esto. No quiere que los cristianos seamos como la ola del mar. Que no andemos fluctuando. A veces le preguntamos a los hermanos, hermano, ¿cómo anda? Y le dice, hermano, firme en el Señor. Dios es poderoso. Y luego le preguntan a los hermanos, hermano, ¿cómo anda? Hermano, por favor, ore por mí porque ando con pilas bajas. Firmes. Así que, hermanos, dice el versículo 19 y el versículo 23, así que mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Debemos de mantenernos firmes. A veces, como iglesia, somos más débiles, que andamos pensando, ¿tendré que estar aquí o me tengo que ir? ¿Buscaré otro lugar o estoy bien donde estoy? La Biblia dice que nuestro sí sea un sí y nuestro no
sea un no. La Biblia nos enseña que si enseñamos a nuestros hijos con firmeza, diciéndole lo que es sí y lo que es no, estaremos enseñando correctamente a nuestros hijos. Mantengámonos firmes. ¿Sabe por qué muchas iglesias se están cerrando? Va a decir, porque los pastores son muy malos. Porque las iglesias que no somos firmes. Porque andamos fluctuando. De repente bastante y de repente nada. Ese es el problema. Que las iglesias de repente tienen un despertar espiritual y de repente tienen una tristeza espiritual. Y la iglesia anda así con emociones como a veces andamos nosotros y empezamos a decaer, empezamos a caer. El actuar o la práctica en la casa de Dios es de firmeza en la fe. Lo que yo digo, lo que yo hago, eso es lo que voy a hacer. Lo que yo pienso, eso es lo que tengo que hacer. No estar. El problema de la iglesia es esto. Es que de repente somos muchos, de repente somos pocos y entonces no hay firmeza. De repente se ofrenda, iba a decir mucho, pero no, se ofrenda más o menos y de repente no se ofrenda nada. O sea, de repente creemos que tenemos que diezmar y ofrendar y de repente creemos que no debemos diezmar y ofrendar. No somos firmes. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Algunos dicen, ay hermano, yo sé que Dios vive en mí, que tengo salvación, pero me da mucha flojera ir a la iglesia. Tengo tristeza. Pues sí da tristeza. Pero en la tristeza tenemos que mantenernos firmes. Tercera enseñanza. Considerándonos, dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera enseñanza. Acerquémonos con corazón sincero. Esa es la práctica en la casa de Dios. La primera práctica, acerquémonos con corazón sincero. La segunda práctica, firmes. Yo le puse firmes en la fe. Tercera práctica, considerándonos unos a otros. ¿Sabe el problema que es aquí? Siempre queremos que nomás nos consideren a nosotros, pero nosotros no queremos considerar a los demás. Y eso está mucho en la práctica de pastor oveja. El pastor tiene que considerar a las ovejas y las ovejas que se aguante el pastor. ¿A poco no lo llevamos eso más o menos siempre? Él es el pastor. Él debe ser el espiritual. Él es el que tiene la responsabilidad. Pero sabe aquí, lo bueno de aquí, que no está hablando de los pastores, está hablando a la iglesia, del pueblo de Dios. La práctica en la casa de Dios, esta debe de ser, considerándonos unos a otros. Ahorita el hermano David dijo, en su acción de gracias, que dio gracias a Dios porque ya tiene otra vez trabajo. ¿Quién sabe de aquí
¿Quién sabía de aquí que el hermano necesitaba trabajo? 1, 2, 3, 4, 2, 5. Y enterarnos de su necesidad, orar por su necesidad, es considerarnos unos a otros. No es decir, ay, pobrecito el hermano, no tiene trabajo. Eso no es consideración, eso es lástima. Y la lástima, lastima. No hemos entendido como iglesia la práctica que debemos de tener dentro de la iglesia. Y la práctica es considerarnos unos a otros. Yo le preguntaría al hermano David, ¿usted se ha enterado de la necesidad de alguien de aquí de la iglesia específica? Y puede decir, bueno, sí, de alguien. Y tampoco dice, solamente el pastor debe de considerar a la iglesia. No, ¿verdad? Está hablando a toda la iglesia. Es la práctica en la iglesia. Considerarnos unos a otros. ¿Sabe quién más de aquí no tiene trabajo? ¿Alguien sabe quién más de aquí no tiene trabajo? ¿Usted sí sabe quién? Yo también. Yo sí tengo trabajo. Yo soy pastor. Aunque dijo una hija de un hijo de un pastor en Matamoros, le preguntaron en la escuela qué hacía su papá y él dijo que nada, porque su papá era pastor. Eso dijo. ¿Y tu papá qué? Nada. ¿Por qué? ¿Qué? Pues es que es pastor, dijo. Hermana Rebeca, ¿quién no tiene trabajo de aquí de la iglesia tampoco? El hermano Sergio. ¿Usted sabía eso? Aunque tiene mucho trabajo, pero vamos a decir no tiene el sueldo. Trabajo sí tiene, gloria a Dios. Ahorita vamos orando y dándole gracias a Dios por el ministerio que Dios le está abriendo en su vida. Él ministra muchas personas entre semana. ¿Cuántos se llaman ahorita? ¿Unos 400? El grupo, el grande sabe como en 300. Pero luego el de los atributos, que también tiene. Y el de las prácticas. ¿Manda? Los 335 más lo de las pláticas y todo eso. Vamos a decirle 300 para que no se crea mucho. ¿Alguien está orando por trabajo para el hermano? Bueno, no por trabajo, no por sueldo para el hermano Sergio. Yo le dije, si es mis amigos, no pida trabajo, pida sueldo. Dijo un político que los amigos se conocen en la nómina, no en el trabajo. Estoy dando la práctica que debe de haber en casa de Dios es considerarnos unos a otros. Señor, dale más sueldo a la hermana Rebeca. Es considerarnos para que el hermano siga su ministerio. Pues, Señor, dale trabajo a la hermana Olga. Sueldo mejor al hermano Olga. Considerarnos unos a otros. La hermana Tere y el hermano José Luis han estado malitos y ya por bastante tiempo. Considerarnos unos a otros. Se les va a poner más bonita y más sencilla. Estar en los cultos de la iglesia
iglesia digitales. Eso es considerarme a mí. Eso es considerarme a mí. Usted a mí. Pero desvalo, ya tengo pachanga. Yo tengo lo que tengo que hacer. Considerémonos unos a otros. ¿Cómo vamos a tener amor si no nos consideramos unos a otros? Ahorita el hermano B, considerar al hermano B, él se prepara para dar la clase. Llegamos a las 11:50 a la iglesia. ¿Usted cree que lo está considerando? No, no lo está considerando. Él se esfuerza, trabaja toda la semana y entre semanas se da chancecita para dar una estudiada, y el sábado que puede estar con la familia estudia. Eso quiero creer, ¿no? Bueno, eso creo. Lo estoy considerando. Y que nosotros lleguemos a la hora que nos den nuestra regalada gana no es considerarnos. El hermano se prepara para predicar, el pastor o el hermano B, o el hermano Sergio, o el hermano David, que pronto primero Dios va a predicar. Y que vengamos, decía mi maestro de crecimiento, 3 gatitos a la iglesia. ¿Eso es considerarlo? Que usted falte cuando le dé su gana, ¿usted cree que es considerarnos? No. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahorita nos enseñó 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Qué nos dice, hermano? 1 de Juan 3, 16. Lea. Hermano, 1 de Juan 3, 16. Sí, claro, por supuesto. Es el amor perfecto de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Voy a considerar a la hermana Malena, no lo hago nunca en la predicación, pero quiere decir algo. Hermana Malena. Ahorita que está hablando de consideración, yo venía afligida a la hermana Lulú el viernes. Sí. Sí, ¿verdad? La hermana Lulú, no sé si ustedes saben, y si no saben es porque no han estado en los cultos. Ella tiene problemas graves de sus riñones. Trae menos, en los 2 riñones ya, del 15% de sus riñones. A nada a entrar a diálisis. Y lo peor, porque ya sabe que lo peor es peor que peor, es que no quiere diálisis. Ya como que se está convenciendo, ¿verdad? Pero la práctica en la casa de Dios debe de ser, es lo que dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, ni lo estoy inventando yo, aunque lo deberíamos de poner ahí con letras grandes, porque esa debe ser nuestra práctica como iglesia, considerándonos unos a otros para estimularnos y al amor y a las buenas obras. La hermana Lulú anda un poco tan triste que le echó pleito a la hermana Malena. Ya yo la entendí, hermano. Consideré al último. Le dije, hermana, la amamos, le mandamos un abrazo y estamos orando por ella. Ella sabe que si algo puedo hacer por ella, solamente me tiene que hablar o decir algo. Consideremos unos a otros. De esto se trata la iglesia. De esto se
trata la iglesia de considerarnos unos a otros. Que lo que nosotros creamos no esté antepuesto al actuar correctamente dentro de la casa de Dios. Desgraciadamente es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo, eso es lo que debe de ser. Y dejamos lo que dice la palabra de Dios. Y ahí estamos desobedeciendo. La práctica en la casa de Dios, primero, acercarnos con corazón sincero. Segundo, firmes en la fe. Tercero, considerándonos unos a otros. Y termino, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo le puse, la práctica es con constancia, o congregarse con constancia. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mire, tengo una idea yo, no la he hecho y la tengo desde hace bastante. Porque hay muchos hermanos que creen que vienen mucho a la iglesia. Y quiero pasar lista, voy a pasar lista. No le voy a decir para que usted venga presente. No le voy a poner tachita o palomita. Mire, en una escuela, si usted falta el 10% o el 15% a clases, no le da derecho a examen o reprobó o ya reprobó. Y en la iglesia, muchas veces, no le ponemos la importancia que debe de tener. La importancia que debe de haber. La práctica es no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Otra vez, hermanos, mire, yo como Poncio Pilato me lavo las manos, está bien claro aquí, ni modo que diga, eso me inventó el hermano Edgar. A lo mejor hasta me puede acusar, hermano, pues ¿qué predicación es esa? Nada más dijo lo que dice la Biblia. Pues yo le voy a decir, pues esa es la predicación, decir lo que dice la Biblia, pero desmenuzárselo. La práctica en la casa de Dios debe ser esta, no dejar de congregarse, yo diría, en nuestra iglesia, como muchos tienen por costumbre. Yo por eso mando mis fotos al grupo de la iglesia, para que vean que no me dejé de congregar, no me va a pasar. Y no vayan a creer que ando de pachanga o de error. Me congregué, ministré, serví, y déjenme decirle que a través de mí la iglesia ayudó a otra iglesia. Porque ustedes sostienen mi ministerio. Y como ustedes sostienen mi ministerio, ustedes están siendo bendición para otra iglesia. O sea, no crea que yo voy solo en mi representación solo. Yo represento en donde estoy a la iglesia, casa de Dios. Y cuando estoy predicando y Dios está dando bendición en otros lugares, es porque usted está sosteniendo un ministerio.
No sé si lo ha visto así. No sé si lo había entendido así. Déjeme confesarme. Terminando, pues si me pachan bien, ¿verdad? Porque somos bautistas. Hubo bautizos, hubo cena del Señor. Pues también hubo mole, hubo... Pero la práctica es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya cuando unos hermanos vienen seguidos, ya casi los quiero tocar, hermano, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Por qué no ha faltado? Casi le quiero preguntar. Casi le quiero preguntar, ¿y por qué no ha faltado? Ya hasta se me hizo raro. ¿Tiene cáncer o algo ha de traer para que no falte? Qué triste. Que solamente así entendamos la necesidad de actuar como iglesia. También voy a regresarme. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, tenemos un gran sacerdote en casa de Dios. Amén. Amén. Bueno, por eso, acerquémonos con corazón sincero. Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Seamos firmes en la fe. Por eso, considerémonos unos a otros. Y se lo voy a decir sencillo. Y no falte. Es lo que dice el autor en la Biblia, la palabra de Dios. Eso es lo que dice Dios. ¿O usted ve que yo le estoy inventando aquí? Voy a decir, hermano, lo voy a decir, no crea, lo voy a decir por los que no vinieron. Y no falte. Pues le está diciendo a los que sí vinieron. Yo voy a decir, sí, ahorita. La mayoría de los que están aquí, por lo regular, están aquí. Pero esa es nuestra práctica. O esa debe ser nuestra práctica en la casa de Dios. Porque sabemos quién es nuestro Dios. Porque sabemos quién es nuestro sacerdote. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿A poco no queda? Sobre la casa de Dios tenemos un gran sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero. Seamos firmes en la fe. Considerémonos unos a otros. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si esta iglesia practicara la enseñanza bíblica, si nosotros como iglesia actuáramos, practicáramos como la Biblia nos dice que debemos ser, seríamos una iglesia, o estaremos siendo una iglesia que agrada a Dios. No importa el número, sino cómo estamos viviendo nuestra vida en Dios. Cómo estamos actuando nuestra vida en Él. Considerando que usted y yo tenemos este sumo sacerdote en nosotros, que somos la casa de Dios. Porque usted es la casa de Dios. Y como usted es la casa de Dios, porque el Espíritu Santo vive en usted, por eso
usted esté delante de Él sinceramente, manténgase firme, considere a los demás y sea una persona que está congregándose delante del Señor en cada momento que la iglesia se reúne. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Es clara, es hermosa y nos enseña, Señor. A veces queremos inventar, a veces queremos andar poniendo cosas que no. Cuando tú eres bien claro y es sencillo, Señor, en la forma que pides que andemos. Así que, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a no inventar, pero mucho más, Señor, ayúdanos a obedecerte, que nos levantemos en ti, que nos fortalezcamos en ti, que estemos delante de ti sinceramente, que estemos firmes en ti, que consideremos a nuestros hermanos y que, Señor, seamos constantes en tu obra. Por favor, ayúdanos, despiértanos, anímanos, Señor, conviértenos, muévenos a honrar tu palabra, a honrarte a ti, a obedecerte a ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Gracias, hermanos.